¿Has despertado alguna vez a las 3 de la madrugada con una sensación extraña, como si algo invisible estuviera observándote? Esa experiencia que millones de personas han vivido, pero pocos se atreven a mencionar, llevó a Carl Jung a uno de sus descubrimientos más perturbadores. Existe un momento específico durante la noche donde la barrera entre tu mente consciente e inconsciente se vuelve tan delgada que prácticamente desaparece. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede explicar por qué ciertos rituales ancestrales han sobrevivido miles de años, mientras que las técnicas modernas de autoayuda fallan una y otra vez. Jung dedicó décadas investigando por qué algunas prácticas espirituales generan transformaciones reales y duraderas, mientras que otras se sienten vacías. Su conclusión fue revolucionaria. No es la práctica lo que determina el resultado, sino el nivel de conciencia que traes a esa práctica. Pero hay algo más profundo que Jung descubrió, algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que realmente significa purificarse y transformarse. Imagina por un momento que cada ritual que realizas no es solo una acción externa, sino una conversación directa con fuerzas internas que han estado moldeando tu destino sin que te des cuenta. Fuerzas que Jung identificó como arquetipos universales que viven en lo más profundo de la psique humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos símbolos te conmueven sin razón aparente? ¿Por qué el agua, la sal, ciertos horarios del día parecen cargados de significado especial? Jung diría que no es casualidad. Es porque tu inconsciente reconoce en estos elementos un lenguaje ancestral que habla directamente a la arquitectura profunda de tu alma. Hasta el final de este análisis, comprenderás por qué un simple ritual de purificación puede convertirse en la herramienta más poderosa que existe para reescribir los patrones inconscientes que han estado limitando tu vida. Pero primero, necesitas entender algo que Jung consideraba fundamental y que la mayoría de las tradiciones espirituales mencionan pero rara vez explican con profundidad. ¿Alguna vez has sentido que existe una parte de ti que permanece dormida, esperando ser despertada? Entre las 2 y las 5 de la madrugada ocurre algo extraordinario en la psique humana. Jung llamaba a estos momentos estados liminares, umbrales donde la división entre el consciente y el inconsciente se vuelve porosa, casi transparente. ¿Has notado alguna vez que en la madrugada los pensamientos toman formas extrañas, que las emociones parecen más intensas, más cercanas a la superficie, que ciertos miedos o melancolías aparecen sin razón aparente? Jung explicaba que esto no es patológico, sino natural. Durante el día, tu mente consciente es como un director de orquesta que mantiene todos los instrumentos bajo control. Pero, en la madrugada, ese director se retira momentáneamente y otros músicos del inconsciente comienzan a tocar sus propias melodías. El problema surge cuando invadimos abruptamente este espacio sagrado del inconsciente sin la preparación adecuada. Y aquí es donde el acto de bañarse durante estas horas cobra un significado completamente diferente del que imaginas. Imagina que el inconsciente es como un jardín nocturno donde florecen plantas que solo pueden crecer en la oscuridad. Cuando enciendes súbitamente las luces y pisoteas ese jardín con actividades mundanas como ducharse, estás interrumpiendo un proceso natural de regeneración psíquica. Pero Jung fue más allá de esta observación. Descubrió que estos momentos liminares no solo deben ser respetados, sino que pueden convertirse en portales conscientes de transformación cuando se abordan con la actitud correcta.
Y aquí es donde el ritual ancestral que vamos a explorar adquiere una dimensión completamente nueva. No se trata solo de evitar ducharse en ciertos horarios. Se trata de comprender que cada acto consciente e intencional puede convertirse en un puente entre el mundo visible y las fuerzas invisibles que moldean tu realidad. ¿Sabías que Carl Jung era también un profundo estudiante de la alquimia? No, porque creyera que se podía convertir plomo en oro, literalmente, sino porque descubrió que los textos alquímicos eran en realidad mapas detallados de la transformación psicológica. El agua, en la tradición alquímica que Jung estudió intensamente, representa mucho más que un elemento físico. Es el símbolo primordial del inconsciente mismo, fluida, adaptable, capaz de tomar cualquier forma, pero manteniendo siempre su esencia fundamental. Cuando realizas un ritual de purificación con agua, según la perspectiva junguiana, no estás simplemente limpiando tu cuerpo físico. Estás creando un diálogo simbólico con tu propia alma. ¿Por qué casi todas las tradiciones espirituales del mundo incluyen rituales de purificación con agua? ¿Es solo coincidencia? Jung diría que no, es porque existe un arquetipo universal del agua como agente de transformación y renacimiento. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. El poder del ritual no reside en el agua misma, sino en la activación consciente del arquetipo que el agua representa en tu inconsciente. Cuando agregas sal al agua ritual, estás invocando otro símbolo alquímico fundamental: la cristalización de la sabiduría. La sal, en la alquimia junguiana, representa lo que permanece después de que todo lo superfluo ha sido quemado. Es la esencia destilada de la experiencia. ¿Y el limón? En el lenguaje simbólico del inconsciente, los cítricos representan la energía solar, la claridad mental, la capacidad de cortar a través de la confusión. Cuando combinas estos elementos conscientemente, estás creando lo que Jung llamaría un símbolo vivo, una imagen cargada de energía transformadora. Pero presta atención a esta parte, porque puede cambiar todo lo que creías saber sobre los rituales. Jung descubrió que un símbolo solo se vuelve vivo cuando es experimentado con participación consciente total. No es suficiente mezclar agua, sal y limón mecánicamente. El ritual debe ser vivido, sentido, experimentado como una comunicación real con las profundidades de tu ser. ¿Recuerdas algún momento en tu vida donde un simple gesto, realizado con plena conciencia, pareció cargarse de un significado especial? Tal vez encender una vela en un momento difícil o tocar un objeto que tenía valor sentimental. Esa sensación de conexión con algo más grande es exactamente lo que Jung identificaba como la activación del arquetipo. Y aquí es donde el timing del ritual se vuelve crucial. Jung tenía una frase que revolucionó la comprensión de los procesos psicológicos. El símbolo debe ser vivido, no apenas entendido. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que puedes conocer intelectualmente todos los aspectos de un ritual, pero si no lo realizas con presencia total, con intención consciente, con lo que él llamaba participación mística, será simplemente un ejercicio vacío. Imagina la diferencia entre recitar un poema de memoria sin sentir las palabras y recitar ese mismo poema cuando cada verso resuena con tu experiencia personal. La diferencia no está en las palabras, sino en la calidad de conciencia que traes al acto. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa, donde enseñaba a las personas a dialogar conscientemente con los contenidos de su inconsciente. El ritual de purificación con agua puede funcionar exactamente bajo el mismo principio. Cuando realizas el ritual entre el amanecer y el atardecer, los momentos de transición natural entre la luz y la oscuridad, estás trabajando con los ritmos naturales de la psique.
Estos son momentos donde el consciente y el inconsciente pueden encontrarse sin conflicto. Pero aquí está lo que Jung consideraba más importante. La intención debe ser específica, pero no rígida. Debes saber qué buscas transformar en ti mismo, pero mantenerte abierto a lo que el inconsciente quiera revelarte en el proceso. Por ejemplo, si realizas el ritual con la intención de atraer abundancia, desde la perspectiva junguiana, no estás pidiendo al universo que te envíe dinero mágicamente. Estás activando en tu inconsciente los arquetipos relacionados con la creatividad, la confianza, la capacidad de reconocer oportunidades. ¿Has notado cómo a veces, después de tomar una decisión importante con claridad total, las oportunidades parecen aparecer naturalmente? Jung explicaría esto no como magia externa, sino como el resultado de haber alineado conscientemente tus recursos internos. El ritual funciona como una programación consciente del inconsciente. Cuando visualizas abundancia mientras realizas la purificación, cuando afirmas tu valor y tu capacidad de recibir, estás literalmente reescribiendo los patrones inconscientes que determinan tu relación con la prosperidad. Pero Jung descubrió algo más, algo que la mayoría de las personas que practican rituales no comprenden. Los resultados del ritual no aparecen como eventos externos mágicos, aparecen como cambios en tu percepción, en tu energía, en tu capacidad de actuar desde un lugar de integridad interna. Y estos cambios internos, naturalmente, se reflejan en tu realidad externa. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos donde sientes que algo cambió dentro de ti y después tu relación con el mundo parece diferente? Esa es la verdadera alquimia junguiana en acción. Ahora llegamos a uno de los descubrimientos más revolucionarios de Jung, algo que puede explicar por qué tantas personas se sienten bloqueadas sin entender la razón. Jung observó que todos los síntomas que las tradiciones espirituales atribuyen a energías negativas externas, la tristeza inexplicable, el cansancio constante, las pérdidas financieras recurrentes, la sensación de estar maldecido, tienen en realidad una fuente interna que pocas personas se atreven a confrontar. Esta fuente es lo que él llamó la sombra. La sombra no es tu lado malvado. Es simplemente la colección de todas las partes de ti mismo que has rechazado, negado o reprimido porque no encajaban con la imagen que quieres tener de ti mismo. Desde la infancia, cada vez que te dijeron, no seas así, eso está mal. Las personas buenas no hacen eso. Una parte de tu personalidad natural fue enviada al sótano del inconsciente. Pero esas partes no desaparecen, se acumulan en la sombra y desde ahí influencian tu vida de maneras que no reconoces conscientemente. ¿Has notado alguna vez patrones repetitivos en tu vida que no logras entender? ¿Relaciones que terminan siempre de la misma manera? ¿Oportunidades profesionales que se desvanecen justo cuando parecían seguras? ¿Una sensación persistente de que algo sabotea tus esfuerzos? Jung diría que no es algo externo lo que te sabotea, es tu propia sombra operando desde el inconsciente. Y aquí está la parte más importante. Ningún ritual de purificación será completamente efectivo si no incluye el reconocimiento y la integración gradual de tu sombra. Imagina que tu psique es como una casa. Puedes limpiar y purificar todas las habitaciones que están a la vista, pero si hay un sótano lleno de contenidos reprimidos que nunca abres, esos contenidos seguirán filtrando su influencia hacia el resto de la casa. Jung tenía una frase poderosa: todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. ¿Qué significa esto en términos prácticos?
Significa que las personas que más te irritan, los comportamientos que más criticas en otros, son espejos de partes de tu propia sombra que no has integrado. El verdadero ritual de purificación, desde la perspectiva junguiana, incluye momentos de honestidad brutal contigo mismo. No solo visualizar luz y abundancia, sino también preguntarte, ¿qué partes de mí estoy rechazando? ¿Qué aspectos de mi personalidad he juzgado como inaceptables? Por ejemplo, si constantemente atraes situaciones donde te sientes víctima, la pregunta no es ¿cómo me protejo de la energía negativa?, sino ¿qué parte de mí se beneficia secretamente de sentirme víctima? Si luchas constantemente con la escasez financiera, la pregunta no es ¿cómo atraigo abundancia?, sino ¿qué creencias sobre el dinero, el valor o el merecimiento he heredado y nunca he cuestionado conscientemente? Este es el nivel de trabajo interior que Jung consideraba esencial para cualquier transformación real. Pero tranquilo, porque lo que voy a revelarte ahora es cómo integrar esta comprensión profunda con el ritual práctico de manera que puedas trabajar gradualmente con tu sombra sin sentirte abrumado. Jung entendía algo que los antiguos sabían intuitivamente. El ambiente externo refleja y moldea el mundo interno. ¿Has notado cómo ciertos espacios te hacen sentir instantáneamente en paz, mientras que otros te generan ansiedad o inquietud? Esto no es casualidad. Jung trabajó extensamente con el concepto alquímico de as above, so below, lo que significa que existe una correspondencia profunda entre el mundo interno y el externo. Cuando organizas conscientemente tu espacio físico, estás organizando simultáneamente tu espacio psíquico. Las recomendaciones tradicionales sobre evitar espejos frente a la cama, cerrar la tapa del inodoro, colgar sal y romero en ciertos lugares, no son supersticiones vacías desde la perspectiva junguiana. Son técnicas de estructuración arquetípica del ambiente. Tu dormitorio es el templo de tu inconsciente. Durante el sueño, tu ego consciente se retira y tu inconsciente toma el control total. Los símbolos, objetos y energías presentes en ese espacio dialogan directamente con tu psique en estado receptivo. Un espejo frente a la cama, simbólicamente, representa la vigilancia constante del ego sobre el inconsciente. Es como tener una cámara de seguridad apuntando al momento de mayor vulnerabilidad psíquica. Jung observó que esto puede generar tensión inconsciente y dificultar los procesos naturales de regeneración psicológica que ocurren durante el sueño. La sal y el romero, desde esta perspectiva, no limpian energías negativas de manera mágica. Funcionan como anclas simbólicas que activan en tu inconsciente los arquetipos de purificación y protección. ¿Recuerdas la sensación de entrar en un espacio que ha sido cuidadosamente preparado para una ocasión especial? Una iglesia antes de una ceremonia, una casa decorada para una celebración importante, un jardín diseñado con intención. Hay una cualidad en el aire que se siente diferente, ¿verdad? Jung llamaría a esto constelación arquetípica del espacio. Cuando preparas conscientemente tu ambiente con símbolos y elementos que representan tus intenciones más profundas, estás creando un campo energético que sostiene y amplifica tu trabajo interior. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. Estos elementos funcionan principalmente a través de tu propia psique. No es que la sal tenga poderes mágicos inherentes, es que cuando tú crees consciente e inconscientemente en el poder purificador de la sal, tu psique utiliza ese símbolo como vehículo para procesos de transformación real. ¿Alguna vez has guardado un objeto especial que te recordaba una experiencia importante y notar que tocarlo o mirarlo te devolvía instantáneamente a ese estado emocional?
Ese es exactamente el mecanismo psicológico que opera en el trabajo con símbolos arquetípicos. El ritual del espacio sagrado funciona porque crea lo que Jung llamaba un temenos, un contenedor psicológico seguro donde la transformación puede ocurrir sin ser interrumpida por las demandas del mundo externo. Carl Jung dedicó la segunda mitad de su vida a estudiar un proceso que consideraba el propósito fundamental de la existencia humana. Lo llamó individuación. La individuación no es volverse individualista o egoísta, es exactamente lo opuesto. Es el proceso de integrar todas las partes de tu personalidad, conscientes e inconscientes, aceptables e inaceptables, luminosas y sombrías, en una totalidad coherente y auténtica. Jung observó que la mayoría de las personas viven solo una fracción de su potencial real porque han identificado completamente su identidad con su ego consciente, ignorando las vastas riquezas de su mundo inconsciente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes que hay algo más en ti que no logras expresar? ¿Por qué a veces tienes intuiciones poderosas que no sabes de dónde vienen? ¿Por qué ciertos símbolos, imágenes o experiencias te conmueven de maneras que no puedes explicar racionalmente? Jung diría que todas esas experiencias son llamadas de tu self, la totalidad psíquica que incluye mucho más que tu personalidad consciente. El ritual de las aguas conscientes, visto desde esta perspectiva, no es solo una técnica de limpieza energética, es una herramienta de individuación. Cada vez que lo realizas con presencia total, estás creando un encuentro consciente entre tu ego y tu self. Cuando te sumerges en el agua ritual con intención consciente, estás simbólicamente regresando al útero primordial del inconsciente. El agua representa el estado fluido donde todas las posibilidades existen simultáneamente, antes de cristalizarse en formas específicas. En ese momento de inmersión consciente, tu ego se vuelve permeable. Las defensas habituales se relajan y contenidos más profundos de tu personalidad pueden emerger a la superficie de la conciencia. Si realizas el ritual regularmente con atención y apertura, comenzarás a notar sincronicidades, coincidencias significativas que parecen responder a tus intenciones más profundas. Jung no consideraba estas sincronicidades como eventos mágicos externos, sino como manifestaciones de la coherencia creciente entre tu consciente e inconsciente, cuando tus diferentes niveles psíquicos comienzan a trabajar en armonía, tu percepción del mundo cambia. Reconoces oportunidades que antes no veías, confías en tu intuición, actúas desde un lugar de integridad interna que genera resultados más alineados con tu naturaleza auténtica. ¿Has experimentado alguna vez periodos donde todo parecía fluir naturalmente? Donde las decisiones correctas se volvían obvias, donde te sentías profundamente conectado contigo mismo? Esos son vislumbres de lo que Jung llamaba el estado individuado. Pero Jung también advirtió sobre algo importante. El proceso de individuación no es solo luz y belleza. Incluye necesariamente el encuentro con tu sombra, la integración de partes difíciles de tu personalidad y la disolución de ilusiones cómodas sobre ti mismo. El verdadero ritual jungiano te sostiene a través de este proceso, proporcionando un contenedor simbólico seguro donde puedes explorar todas las dimensiones de tu ser. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos al principio sobre esa sensación extraña de despertar en la madrugada? Jung descubrió que la diferencia entre los rituales que transforman y los que se sienten vacíos no está en el ritual mismo, sino en la calidad de conciencia que traemos al ritual. Cuando realizas el ritual de las aguas conscientes con comprensión junguiana, no estás pidiendo ayuda a fuerzas externas,
No estás tratando de manipular la realidad a través de técnicas mágicas. Estás creando las condiciones internas para que tu propia sabiduría inconsciente pueda emerger y guiarte. El agua, la sal, el limón, las afirmaciones, las visualizaciones. Todos estos elementos funcionan como un lenguaje simbólico que tu inconsciente entiende perfectamente. Cuando este lenguaje es hablado con sinceridad y presencia, se establece una comunicación real entre las diferentes capas de tu ser. ¿Y qué sucede cuando esta comunicación se vuelve fluida? Primero, comienzas a experimentar lo que Jung llamaba síntesis de opuestos. Las contradicciones internas que te han fragmentado durante años comienzan a resolverse en una comprensión más amplia. Te das cuenta de que puedes ser fuerte y vulnerable, ambicioso y espiritual, racional e intuitivo, sin que estos aspectos entren en conflicto. Segundo, tu relación con la abundancia se transforma completamente. En lugar de perseguir la prosperidad como algo externo que necesitas obtener, comienzas a reconocerla como una expresión natural de tu creatividad integrada. La escasez ya no es algo que te persigue, sino un espejo que te muestra dónde aún necesitas trabajar en tu autovaloración. Tercero, los patrones de autosabotaje comienzan a disolverse naturalmente. No porque los reprimas o luches contra ellos, sino porque al integrar tu sombra, ya no necesitas estas estrategias inconscientes de autocastigo. ¿Has notado que las personas más magnéticas y efectivas no son necesariamente las más perfectas, sino las más auténticas? Jung explicaría que esta autenticidad surge del proceso de individuación, cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo y comienzas a integrarlas conscientemente. Pero aquí está la revelación más profunda. El ritual funciona porque te reconecta con la verdad de que ya eres completo. No necesitas agregar nada a ti mismo, no necesitas volverte o alguien diferente. Necesitas recordar y expresar quién ya eres en tu esencia más profunda. Jung lo expresó perfectamente. No nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Qué significa esto para tu práctica ritual? Significa que cada vez que entras en el agua con intención consciente, no estás limpiando algo malo de ti. Estás creando espacio para que todas las partes de tu ser, luminosas y sombrías, puedan coexistir en armonía consciente. Significa que la verdadera purificación no es eliminar aspectos de tu personalidad, sino integrarlos en una expresión más completa de quién eres. Significa que la abundancia que atraes a través del ritual no es una compensación por alguna carencia interna, sino la manifestación natural de tu creatividad liberada. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior reconoce la profundidad de esta perspectiva. Has sentido, quizás de manera intuitiva, que los rituales pueden ser mucho más que técnicas superficiales de atracción. Jung pasó décadas desarrollando estas comprensiones, no solo como teorías académicas, sino como mapas prácticos para la transformación real. Su trabajo con miles de pacientes demostró que cuando las personas logran integrar conscientemente su mundo interno, su realidad externa se transforma de maneras que parecen milagrosas, pero que en realidad son naturales. El ritual de las aguas conscientes, visto a través de esta lente junguiana, se convierte en mucho más que una práctica espiritual. Se convierte en un camino sistemático hacia la totalidad personal. Pero antes de concluir, hay una pregunta que Jung consideraba esencial y que quiero dejarte. ¿Estás dispuesto a conocer no solo los aspectos luminosos de tu naturaleza, sino también aquellas partes que has mantenido ocultas incluso de ti mismo? ¿Estás preparado para descubrir que tu mayor poder no reside en volverteo perfecto, sino en volverteo auténticamente completo? ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida
Si todas las partes de tu personalidad trabajaran juntas hacia la expresión de tu potencial más genuino, Jung descubrió que estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero sí tienen respuestas profundas. Y esas respuestas emergen naturalmente cuando creamos las condiciones internas adecuadas para escucharlas. El ritual de las aguas conscientes puede ser una de esas condiciones, pero solo si lo abordas no como una técnica para obtener algo que te falta, sino como una herramienta para recordar la totalidad que ya eres. Ahora, después de este recorrido por las profundidades del alma humana, la pregunta ya no es si el ritual funciona. La pregunta es, ¿qué parte de ti está lista para despertar cuando creas el espacio sagrado para que eso suceda? Porque tal vez, solo tal vez, la transformación que buscas no requiere que te conviertas en alguien diferente. Tal vez solo requiere que tengas el coraje de ser quien ya eres, en toda tu complejidad, en toda tu luz, en toda tu sombra, en toda tu humanidad, magníficamente imperfecta y completamente real. Y esa, según Carl Jung, es la única aventura que realmente vale la pena vivir. ¿Qué parte de esta exploración resuena más profundamente contigo? ¿Puedes identificar en tu propia vida alguno de los patrones arquetípicos que hemos descubierto juntos? Porque al final, cada persona que se atreve a mirar honestamente en el espejo del alma, no solo se transforma a sí misma, transforma también el mundo a su alrededor. Y eso, más que cualquier ritual específico, es la verdadera magia que Jung dedicó su vida a entender.